Muy buenos días, niñas y niños. Les doy la bienvenida a nuestra cápsula de historia, en la cual nuestro eje fundamental es comprender sucesos históricos como lo fue este proceso denominado cuestión social, una etapa que vivió nuestro país durante el siglo pasado, pero que tuvo una fecha de inicio que marcó este antes y después. Tenemos que entender, para comprender mucho mejor lo que tiene relación con la cuestión social, con esta etapa donde esto inició. La cuestión social no inició por arte de magia, ni porque alguien dijo, no, esto es un estallido social, listo. Comenzó y se arrastra desde los inicios de 1890, a finales del siglo XIX. ¿Qué es todo esto? Para comprenderlo, que es la prioridad, para comprenderlo tenemos que visualizar de que se entiende por república parlamentaria cuando cae el poder en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Senadores, y son ellos quienes se encargan de que estas leyes se cumplan, son ellos los que se encargan de que se cumplan. Entonces, es prioridad para todos nosotros entender que la cuestión social no es solamente lo que sucedió una vez. Esto es, tiene causas y consecuencias. Y no es algo menor. No es algo menor. Para dar inicio, dejaré en claro que la República Parlamentaria viene a suceder la República Liberal, que también fue un periodo de 30 años, que concluyó con esta guerra civil en la cual fue derrocado Manuel Balmaceda, en la cual fue derrocado Manuel Balmaceda. Acá tenemos los presidentes de este proceso de la República Parlamentaria. Jorge Montt Álvarez, Federico Errázuriz Echaurren, Germán Riesco Errázuriz, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes Andoneagui y, y Arturo Alessandri Palma. Tenemos que comprender este proceso de qué presidentes estuvieron en el poder para luego visualizar en qué momento se da este estallido social, quién estaba a cargo del país, si cambiaron algunas cosas después de esto, si continuó todo igual. Quizás ustedes comprenderán que el presidente de este proceso más importante, podemos concordar que es quizás el último presidente de este proceso, pero Arturo Alessandri Palma, en su último año al poder,
lanzó, se promulgó esta constitución, esta segunda constitución, segunda carta magna, que esta venía a cambiar cosas que estaban establecidas desde 1833, es decir, hace un poco menos de 100 años, casi 100 años duró una constitución. Y tenemos que visualizar esto. Quizás el hecho más trascendente o el más significativo y doloroso tuvo lugar esta fecha, el 21 de diciembre de 1907. Voy a anotar ahí esa fecha. Aquellos de ustedes que ahora tengan acceso a su libro de historia, a la lectura complementaria del primer semestre, o algún buscador con internet, y busquen ustedes qué pasó un 21 de diciembre de 1907 en Iquique. Búsquenlo para quizás conocer este hecho y poder hablar de él con mayor propiedad. Los aspectos generales de este proceso, de este proceso parlamentario, tiene ámbitos. En este ámbito político se estableció este sistema parlamentario mediante la interpretación de la Constitución de 1833. Imaginen lo que es esto. Se estableció este nuevo orden político en nuestro país basado en la Constitución de 1833. Vean esto para que lo comprendan. Era una constitución ya antigua, ya muy antigua. No estaba actualizado con lo que ya estaba viviendo el país. El país ya había vivido hechos que lo ordenaban o que lo desordenaban, ya había vivido una guerra civil, había vivido ya una guerra civil. Y este rol del presidente era como la imagen solamente, pero caía en el parlamento mayor parte de este poder. Estas reformas que se le hacían a la Constitución solamente era para fortalecer lo que ellos hacían. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con alguien del curso. Tengo que el señor Ignacio Gavilán con Renato Fierro son dos parlamentarios de esta época. Y la señorita Isidora Gómez, junto con Damaris Fernández, son dos fieles devotas de la ilustración femenina. Ellas son mujeres cultas, ellas han leído y se han asesorado respecto a lo que está sucediendo en el país. Y señalan de que este proceso que se realiza en nuestro país no es, no es propio. Esto llega a los oídos de Renato Fierro y de Ignacio Gavilán. ¿Qué hacen ellos? Para que esto sea más propio y darle mayor legitimidad, hacen una reforma constitucional que los fortalezca y que les dé mayores potestades.
políticas, mayores libertades. Entonces se van fortaleciendo según sus reformas. ¿Y qué sucede con estas dos detractoras? Ellas no van a cambiar su parecer, pero están viendo de que ahora se están rigiendo por leyes hechas por ellos mismos para favorecerse a ellos, solamente a ellos. Eso es. Acá va a leer uno de ustedes, que en este caso voy a optar porque sea una señorita. Quien lea, va a leer la señorita Antonia Fuentes. Antonia, por favor, active su Hola, audio. profe. Hola, hola. ¿Ya leo todo desde el principio? Solamente el punto 4 está donde dice gobierno. Ya. Em, punto 4, donde dice gobierno. Acá, el Parlamento, El Parlamento, cuando no estaba conforme con el desempeño del gabinete, tenía derecho a censurarlo, criticarlo. Si la censura presentada por algunos parlamentarios encontraba acogida y era aprobada por la mayoría parlamentaria, el ministro o el gabinete, el conjunto de ministros, había había debía renunciar, lo que tradujo en la rotativa ministerial. muy bien. Ahora, lo que leyó su compañera fue esto. Lo leeremos completo. Dice, el Parlamento, sean diputados o senadores, tuvieron el derecho de interpelar a los ministros de Estado. Este es el derecho. O sea, si había un ministro que no estaba actuando acorde a lo que ellos establecían o lo que querían, lo podían interpelar. Y exigían esta presencia de ellos en el Parlamento para rendir cuentas de lo que estaban haciendo. Por ende, cuando no estaba conforme con el desempeño del gabinete, tenían derecho a censurarlo, a criticarlo, decirle, por ejemplo, ya, no, lo que está haciendo Jorge está mal, lo que está haciendo Jorge Rebolledo está mal, él no nos representa, no, él no puede ir para allá, no puede hablar, censurarlo. Si la censura presentada por algunos parlamentarios encontraba acogida y era aprobada por la mayoría parlamentaria, el ministro o el gabinete en conjunto debían renunciar, lo que se tradujo en rotativas ministeriales. ¿Qué es esto? Si los parlamentarios, si uno o varios no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, los ministros debían ir cambiando hasta que llegase alguien con sus ideales y que los representara. Ni siquiera era solamente porque los elegía el presidente. El presidente se limitaba a nombrarlos, pero se les podía exigir la renuncia en base al Parlamento. Si se dan cuenta, el poder del presidente en esto es como un títere, un chiste. Acá tenemos un factor muy conocido que es el fraude electoral. En esta oportunidad, el punto número 6 lo va a leer el señor Sebastián Marín. ¿Qué? El punto número 6, punto número 6. Ok. El fraude electoral de la época se debió a la corrupción entre las autoridades, las cuales alteraban o falseaban los resultados de una elección por medio de la falsificación de votos y por la práctica del cohecho, Sí, compra de voto por candidato ya sea al Parlamento a la presidencia de la República. muy bien.
¿Han escuchado alguna vez esta palabra cohecho o coima? Les voy a activar el audio para que en este punto podamos interactuar respecto a lo que sabemos de lo que es el cohecho o la coima. Lo que ya les he cedido el audio pueden activarlo. No me importa que estén todos ahí, pero quiero que haya un debate. ¿Todos tienen ya el audio activado? Sí. Sí. Ya. ¿Han escuchado alguna vez este término cohecho o coima? No. Yo les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo que me gusta muchísimo. Nos va a hacer sufrir. Sí, ¿recuerdan el año pasado cuando hicimos este ejemplo de que fueran saliendo por filas afuera de la sala? Y me quedé solamente con una fila en la sala, y cuando ustedes entraron, esa fila era devota a lo que yo decía, ¿se acuerdan? No. Este ejercicio en el cual yo a ellos les dije que debían hacer lo que yo les dijera para poder obtener décimas para una actividad. Entonces, ellos lo hicieron y la actividad resultó porque fueron mis partidarios, aunque tuviese desaprobación de la mayoría del curso, pero tenía partidarios. La coima o el cohecho es la compra de este voto o la compra de esta aprobación. El ejercicio que les puse de ejemplo es cuando a sus compañeros, eran 5, en relación a todo el resto del curso, que no estaba estaba en contra de lo que yo decía, pero tenía 5 que me estaban apoyando, porque yo les iba a dar décimas. Eso es compra de un voto, una coima, un cohecho. Pero en el ejercicio electoral es compra de votos. Esta práctica de decirle, ya, usted va a votar por este candidato y le regalaremos 100.000 pesos. ¿Está de acuerdo? Son 100.000 pesos por firmar un papel. Veamos el mismo ejemplo con todos ustedes. Escuchen, chicos, yo necesito que votemos todos por la lista C del centro de alumnos. Y a los que voten de ustedes les voy a dar 10.000 pesos. Eso es coima o cohecho. Wow. Este era un ejercicio muy común. Era un ejercicio muy común porque se buscaba que los representantes que ellos querían llegaran al poder. Esto era mediante falsificación o el cohecho. Lógicamente, no puede llegar al poder haciendo cohecho o coima, comprando algún voto a alguien que no tenga ese poder económico. Por ejemplo, si yo tuviese que ofrecer 1.000.000 de pesos para que cada uno de ustedes votara por mí, no podría hacerlo, porque ¿ustedes cuántos son? 32. Tendrían que ser 32 millones de pesos para asegurarme recién 32 votos. Eso es este ejercicio. Ese es el ejercicio. Y tristemente era algo muy común. Era muy común este ejercicio, este fraude electoral. Aquí vamos a llegar ya a estos puntos que nos interesan. Ya estamos a punto
de llegar a este tema de la pregunta del día de hoy, que era lo que había sucedido el 21 de diciembre de 1907. En este ámbito económico de la República Parlamentaria, la principal fuente de acceso económico de nuestro país era el salir. Ustedes ya lo conocen. Ya hablamos de él el año pasado, que era este producto del guano de aves de los albatros marinos en las piedras, en la tierra, y que cuando esto se secaba y se le hacía así, era un abono espectacular para la tierra. Era un abono espectacular para la tierra. ¿Y qué sucedió? Que nuestro país se convirtió en mono exportador de este producto, es decir, en el único exportador de este producto. Lo que uno puede decir, genial ser el único país que exporte algo. Pero, ¿qué sucede? Después de la Primera Guerra Mundial, se inventó el salitre sintético y nos dejó así, tiritando, nos dejó cosiendo hasta el más mínimo bolsillo de los pantalones, de las camisas, de los abrigos para que no se perdiera ningún peso, porque faltaba dinero, porque faltaba dinero. Así, faltaba. En la próxima clase, en las próximas, veremos estas curvas económicas con los recursos que ha exportado nuestro país. Y que como nuestro país siempre depende mucho de un producto que se exporta. Estas curvas económicas, aquellos que tengan hermanos de este año o hermanas en séptimo, ellos pueden darle alguna noción de esto, pero luego lo vamos a reforzar en siguientes cápsulas para que podamos comprender por qué nuestro país siempre depende de una materia prima y nunca la trabaja. No trabajarla. Ahora les voy a activar el audio para que me señalen quién encontró lo que sucedió el 21 de diciembre de 1907. Ya. ¿Quién encontró lo que sucedió en esa fecha? En 1907. El 21 de diciembre de 1907. Yo Fue, encontré cosas. El 21 de diciembre, profe. sí, es el 21 de diciembre de 1907, lo tengo acá. Profe, yo lo encontré. Ya, cuéntame, Yo ¿qué igual lo sucedió encontré. ese día? ¿Quién dijo yo lo encontré primero? Mía. Mía, qué rico, mi niña, cuéntame, ¿qué sucedió ese día? Ya. Dice, masacre de la Escuela Santa María de Iquique. Los sucesos que culminaron en la trágica masacre en la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 constituyeron uno de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero chileno. Muy bien. Yo también. Bueno, pues te gané. No. ¿Por qué ganar what the fuck si no es una competencia? Ah, güey, Este suceso, ocurrido el 21 de diciembre de 1907, fue una masacre. Recuerden, por favor, la lectura del primer semestre. Esta lectura del primer semestre sobre esta escuela. Nuestra lectura del primer semestre fue Santa María. ¿Lo recuerdan?
Jotaro. Mami. Ese libro, la lectura del primer semestre, en la cual conocimos lo que era la cuestión social, con un texto que tiene Ya dos basta historias, hacer la historia política, la historia obrera y esta historia romántica. Sí, al que queda en Iquique. Así es. Sí. Mm. Pues ahí congelado. Muy bien. Que me gustaría mucho saber quién es la apoderada que lo cuenta así con ese conocimiento. ¿Es tu apoderada, Renato? Renato, Mi mamá. ¿Qué? ya. Dile que la felicito, que está muy bien que conocer la historia de nuestro país y saber que no toda la historia es color de rosa. Aprender de estas lecciones y de lo que sucedió. Que tiene mis felicitaciones y que la invito a leer este libro. Muy bien. Ya chicos, los dejo entonces a todos cordialmente invitados a nuestras próximas cápsulas, en las cuales veremos esta línea económica de nuestro país con sus exportaciones y qué sucede cuando esta deja de ser. Cuídense, nos vemos en la próxima clase, que estén todos muy bien, no olviden lavar sus manos, mantener este distanciamiento social. Si tienen dudas, visiten el canal de YouTube, en los comentarios dejen sus preguntas. Y por favor, tienen que ser como Batman, toser con el antebrazo. Cuídense, que tengan todos muy bonito día. Chao, profe. Chao, chao.